Qué bendición estar con ustedes una vez más en este discipulado. Qué glorioso. Hemos concluido la semana pasada con el manual número 5 de evangelismo. Y nos dimos cuenta que evangelizar no es una opción, no es si queremos o no, sino es algo que ya estableció el Señor como un mandato, y nuestro deber es cumplir con ese mandato del Señor. Hemos aprendido el evangelismo con diseño y hemos corregido muchas de las cosas que hemos hecho tradicionalmente o porque se nos enseñó de esa manera. Pero damos gracias a Dios porque el Señor en su infinita misericordia nos ha revelado a través de su apóstol, el apóstol Abraham Castillo, las directrices correctas, y hemos ido al abrevadero para conocer con exactitud las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos. Es importante entonces hoy para nosotros el haber concluido con este manual, y recordemos que no son solamente enseñanzas para aprender, sino son enseñanzas para aprenderlas y hacerlas. Y entonces vamos a ver el fruto que el Señor ha establecido. Lo lindo de todo esto es que cuando vemos nosotros en las Escrituras el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas, a mí me llama mucho la atención lo que escribe Juan en el capítulo número 15, donde dice la Escritura en el verso 16, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. La elección fue de Dios, y por lo tanto cada uno de nosotros hoy debe entender que el evangelismo no es una opción, es un mandato de parte del Señor de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Recordemos este texto entonces, que Él nos eligió a nosotros para que vayamos y llevemos mucho fruto y que este fruto permanezca. Hoy vamos a entrar a trabajar el manual número 6, que es el manual de manifestar el poder de Dios. Este manual, ya gracias al Señor, pues cada uno de nosotros lo tenemos de seguro, hemos sido avanzados, pero la importancia es volver a escuchar y entender y actualizarnos en lo que Dios nos ha revelado en este tiempo. Doy gracias a Dios por este discipulado, por este tiempo tan precioso donde muchos han escrito, muchos han enviado sus saludos, muchos han manifestado que ha sido de mucha bendición para ellos este discipulado. Específicamente hablo con los hermanos de Colombia que han sido fieles en Mazatenango, incluso han sido fieles en Ver, incluso en Acapulco y en México. Toda esta área, todo este país ha estado conectado viendo este programa de discipulado. Hemos tenido también saludos de Estados Unidos, reconocimientos de hermanos que se encuentran en otros países, pero también a nivel de Guatemala, otros que se han identificado, dando gracias a Dios por este tiempo de la expresión de la revelación de Dios para Misión Cristiana del Calvario. He podido observar a través de Reforma Apostólica el número de discípulos que va aumentando cada día en ir recibiendo la revelación directa del apóstol Abraham hacia Misión Cristiana del Calvario.
He visto cómo muchos han estado ya entrando en este orden para recibir las directrices y caminar de acuerdo a la revelación del Señor. Pero también he visto cuánta gente se ha también metido al orden cuando vemos el adiestramiento el día martes con el profeta César del Cid, y ha sido interesante ir viendo cada paso de lo que hemos estado recibiendo a través del profeta César del Cid. Hoy pues estamos ya viendo ya este tiempo de discipulado y entramos de lleno ya a lo que es este manual de manifestar el poder de Dios. Es importante siempre leer la carta apostólica, ya que está llena de mucha riqueza y revelación a través de lo que escribe nuestro apóstol, el apóstol Abraham Castillo. No pasemos por alto la introducción, que para nosotros es la carta apostólica, es la que nos abre el panorama de lo que vamos a ver durante estas 12 lecciones, donde vamos a aplicar correctamente el diseño del Señor y donde vamos a entender lo que Dios nos permite manifestar y cómo lo debemos hacer. Por eso no pasemos por alto la carta apostólica, que es la introducción que nos lleva al punto donde tenemos que partir para ver todo lo que tenemos que hacer como misión. Dice sí, la manifestación del poder de Dios. Uno de los mandatos que el Señor ha dado a Misión Cristiana del Calvario es manifestar el poder de Dios para dar evidencia de que su reino se ha establecido sobre nosotros en la tierra, para que la iglesia manifieste en su estilo de vida el poder de Dios a las naciones. El establecimiento del reino de Dios debe ir acompañado de las manifestaciones de su poder. Lucas capítulo 4, verso 18 al 19, dice así. Voy a leerlo aquí en las Escrituras, aunque está aquí en la carta, es bueno nosotros usar las Escrituras también. Dice Lucas 4, 18 y 19, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cuando nosotros leemos ya esto, nos damos cuenta que la manifestación del poder de Dios en Cristo fue una realidad. Ahora, cuando nosotros seguimos leyendo la carta apostólica, nos damos cuenta de que Dios ha visitado a Misión Cristiana del Calvario desde el año 1963, trayendo sobre la Misión Cristiana del Calvario un mover glorioso del Espíritu Santo, como la manifestación de su reino con señales y prodigios. Esta visitación ha continuado hasta nuestros días, así como dice la palabra de Dios, de gloria en gloria. Hoy nos gozamos a nivel de misión por esa tremenda bendición de establecer su reino y manifestar su gloria, pues no solo se ha estado evidenciando en una congregación, sino en toda la misión de Misión Cristiana del Calvario en diferentes lugares. Milagros, sanidades, liberaciones, en lo profético, mover angelical, razón por la cual se ha podido demostrar este reino, no solo con palabras, sino con el poder de Dios, que trae luz a las naciones y una esperanza de una vida mejor. Primera de Corintios, capítulo 2, voy a ver aquí en las Escrituras,
Primera de Corintios, capítulo 2, verso 4 y 5, dice así el Señor: y ni mi palabra ni mi predicación, dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando estas escrituras las leemos, es para darle mayor fortaleza a lo que está sucediendo a nivel de misión. Ahora, Dios en su infinita misericordia, quiero que note esto, Dios en su infinita misericordia se ha estado manifestando en medio nuestro. Cada día nos sorprende con su gloria, con su presencia. Por eso sería difícil escribir o explicar todo lo que Él está haciendo. Su presencia y su gloria cambian los ambientes de cada lugar, de Guatemala y de las naciones donde se encuentra una iglesia de Misión Cristiana El Calvario. Esto nos ha permitido ver manifestado el poder de Dios en la iglesia como un estilo de vida, ya que durante tantos años el Señor nos ha permitido este fluir, acercando cada día más los dones y los ministerios para que fluyan y avancen con mayor convicción de que Dios está entre nosotros y que nos ha mandado a dar libertad a los cautivos, y la palabra de Dios nos muestra que este es el tiempo de la gloria mayor para su iglesia. Como iglesia de Cristo estamos convencidos que el modelo o método de Dios no es persuadir al hombre con palabras, sino mostrarles quién es Él. Vidas transformadas, sanidades, milagros, liberaciones de espíritus inmundos, familias restauradas. Esto solo puede ser posible por medio de la manifestación del poder de Dios, que Dios ha sido derramado en medio de nosotros, obrando como soberano Señor. Abraham Castillo, apóstol general de Misión Cristiana El Calvario. Es importante notar entonces en esta carta apostólica ya el enfoque y el punto de referencia y cómo abre Dios el panorama a través de la lectura de esta carta apostólica. Esto nos hace ya ubicarnos en lo que Dios quiere revelarnos, hablarnos, para que cada uno de nosotros pueda cumplir fielmente con este mandato. Quisiera explicar algunas cosas que aquí, desde el punto ya de partida, nuestro apóstol nos revela. Y una de ellas es que manifestar el poder de Dios es un mandato, es una orden, no es opcional, no es si yo quiero lo hago, si quiero no, no es a criterio mío, es un mandato de parte del Señor, dado a Misión Cristiana El Calvario. Esto de manifestar el poder de Dios es para evidenciar, fíjense bien, lo que es el reino de Dios. Muchos hoy predican, pero su mensaje no va acompañado de estas señales, de estos milagros, de estos prodigios. Y por eso, y a eso se debe, que la predicación se ha vuelto una predicación vacía. Ha sido más una palabra, pero no ha habido una demostración, un evidenciar este reino. Misión Cristiana El Calvario no fue llamada a predicar nada más el Evangelio, fue llamada a demostrar este reino
a evidenciar que Dios está con nosotros y a evidenciar las señales que acompañan a esta predicación. Lo tremendo es que sobre nosotros ha venido esa gloriosa presencia, unción y manifestación de su reino, para que la iglesia manifieste como un estilo de vida el poder de Dios a todas las naciones. El mismo Dios de Guatemala es el mismo Dios de México, es el mismo Dios de Estados Unidos, es el mismo Dios de Colombia, es el mismo Dios en el Perú. Dios es el mismo. Y las manifestaciones que le acompañan a la predicación del Evangelio son exactamente las mismas. Por lo tanto, si algo debe vivir la iglesia, es la manifestación de este reino. No es solamente predicar, sino es evidenciar y manifestar la gloriosa y lo glorioso que es este reino de Dios. Hay una fecha importante, el año de 1963. Aquí nos revela el apóstol que en este año Dios visitó a Misión Cristiana del Calvario, dándole a conocer este mover glorioso del Espíritu Santo. Y qué importante es para nosotros darnos cuenta que esta manifestación viene acompañada con señales y prodigios, señales y prodigios. Y lo tremendo es que esta visitación ha continuado hasta nuestros días, así como dice la palabra de Dios, de gloria en gloria. Significa que ha sido constante y continuo este mover de Dios. No ha sido un mover de una época, de un tiempo, de algún año específico, sino que el año del 63 fue el inicio de lo que hoy vemos también en nuestro tiempo, y como dice la Escritura, vamos de gloria en gloria, porque se ha estado manifestando en toda misión que está en el Calvario el poder de Dios. Esto quiere decir entonces que el Espíritu Santo ha venido sobre Misión Cristiana del Calvario y nos ha llenado de su Espíritu para que nosotros vivamos en ese estado espiritual, para que hagamos las obras del reino, no solamente para anunciarlas, sino para manifestar ese reino tan glorioso. Hemos visto entonces que ha sido constante y continuo. O sea, esto no lo puede detener nadie y nadie lo va a poder detener. La iglesia fue llamada específicamente a manifestar este poder, esta gloria, evidenciándolo con señales, milagros, prodigios, sanidades, liberaciones, resucitando muertos. Bueno, cuántas cosas dice la Escritura que podemos hacer y que debemos hacer para evidenciar que somos la iglesia de Jesucristo. Cuando hablamos nosotros de milagros, sanidades, liberaciones, no solamente estamos viendo esto a nivel profético también, sino a mover del Espíritu en diferentes lugares. Vemos que Misión Cristiana del Calvario ha sido fiel en cumplir este mandato. Recuerde que la Escritura dice, y estas señales seguirán a los que creen. O sea, ya hay señales, ya hay milagros, ya hay prodigios que nos acompañan, que nos van a seguir en la manifestación y en la predicación de este evangelio tan glorioso. Por lo tanto, usted como iglesia y yo como iglesia tenemos y somos llamados a manifestar este reino con las señales que nos siguen. Ahora, la Escritura nos habla en 1 Corintios capítulo 2, verso 4 y 5, hablando de que la palabra, dice Pablo, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración, ahí está, con la evidencia,
con las manifestaciones del poder de Dios. Dice ahí claramente, con demostraciones del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿De qué nos va a hablar este manual hoy? De manifestar, evidenciar, el poder de Dios. Ahora, Dios en su infinita misericordia se ha estado manifestando en medio nuestro. Cada día nos sorprende con su gloriosa presencia y por eso sería difícil, dice el apóstol, escribir o explicar todo lo que Él está haciendo. Su presencia y su gloria cambian los ambientes de cada lugar de Guatemala y de las diferentes naciones. En otras palabras, Misión Cristiana del Calvario es una iglesia transformadora que cambia los ambientes, que establece el reino, que establece un estilo de vida de acuerdo a ese reino, con las normas del reino, con el estilo de vida del reino, con las leyes del Espíritu Santo. Esto transforma nuestra nación y debe transformar todas las naciones, porque Misión Cristiana del Calvario fue llamada a manifestar este reino, transformando, cambiando la cultura, cambiando los hábitos, cambiando al hombre, liberando al hombre, transformando familias, cambiando estructuras en el sentido de establecer su reino y derribar todo aquello que ha estado estorbando a nuestras naciones. Qué importante es entonces notar que Misión Cristiana del Calvario fue llamada específicamente a manifestar el poder de Dios. Por eso cuando vimos el manual de evangelismo, nos dimos cuenta que la predicación de Cristo no solamente fueron palabras, sino fueron evidenciadas con las señales que le seguían. Nosotros leímos incluso aquí en Lucas, leímos en el capítulo 4 lo que Cristo entendió y leyó acerca de él, de lo que a él fue enviado a hacer. Y es precisamente lo mismo que nosotros hemos sido enviados a manifestar. Vea lo que dice, por favor, verso 18. Dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí. Quiero hoy que usted declare esta palabra. El Espíritu de Dios está sobre mí. Vamos, dígalo usted ahí donde está. Recuerde que este es un discipulado y debemos aprender a seguir directrices. Esta declaración es una declaración que va a activarnos y que va a evidenciar en nosotros estas señales que nos siguen. Dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios. Dios ha puesto su Espíritu en ti, te ha ungido a ti, me ha ungido a mí, está el Espíritu sobre mí. Ahora, cuando yo hago esta declaración, no solamente estoy diciendo que el Espíritu está sobre mí por cuanto me ha ungido Dios, sino incluso aquí mismo detalla la evidencia de que yo tengo el Espíritu de Dios y que estoy ungido por Dios para ese propósito por el cual el Espíritu está sobre mí y por el cual Dios me ha ungido. No es para sentir bonito, no es para sentir rico, no es para ponernos a temblar, ni para caer. No. Déjeme decirle que esto es para evidenciar ese poder, esa gloriosa manifestación de Dios en nuestras vidas. Dice ahí entonces, el Espíritu de Dios está sobre mí. Yo lo declaro hoy sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre mí.
por cuanto me ha ungido Dios. ¿Para qué dice? Dice, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esta declaración que ha hecho usted hoy y que he hecho yo es la que nos habilita para que podamos manifestar el poder de Dios. Solo dése cuenta que esto se manifestó en Cristo Jesús aquí en la tierra. Es lo mismo que debe manifestarse aún en nosotros. Jesús mismo lo declaró aquí en Juan, y yo quiero llevarlo a Juan en el capítulo 14. Dice la Escritura, a mí me llama mucho la atención, dice, de cierto, dice el verso 12, os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Qué glorioso, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Las obras que él ha hecho, nosotros las haremos también. Y dice, y las harán también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Este es el tiempo de manifestar el poder de Dios. Es el tiempo en el cual esta escritura cobra vida para nosotros. Es lo que Dios ha dicho de nosotros que debemos hacer. Entonces, como entendemos que es un mandato y que fuimos escogidos y apartados para esto, es necesario que ya empecemos a manifestar el poder de Dios. No digas que esto es para unos, para algunos o para los ministerios. Es para la iglesia de Jesucristo. Misión Cristiana El Calvario fue llamada a manifestar el poder de Dios. Y aquí Jesucristo mismo dice que las obras que él ha hecho, nosotros las haremos igualmente. Y aún mayores, dice. Entonces sí, nuestro apóstol cuando habla sobre que iremos de gloria en gloria, es precisamente ese grado de dimensión de gloria al cual Dios nos está llevando. Cuando hablamos de una iglesia transformadora, estamos hablando de que cambia los ambientes, el poder de Dios. Donde hay hechicería, donde hay brujería, allí precisamente es el lugar donde debe manifestarse el poder de Dios. Hay algunos que dicen en este lugar no se puede evangelizar, en este lugar no se puede hacer la obra del Señor. Hay muchos hechiceros, hay muchos brujos, hay mucha maldad. Déjeme decirle, es precisamente el lugar adecuado donde se va a manifestar el poder de Dios. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de tomar nuestro lugar, es tiempo de manifestar el poder de Dios, es tiempo de ser llenos del Espíritu Santo, es tiempo de vivir bajo ese estado espiritual para transformar nuestras naciones y transformar familias completas. Es tiempo de levantarnos y ejecutar este poder que Dios nos ha dado, donde va a evidenciar que somos hijos de Dios y que el reino de Dios está en nosotros. Ahora, como iglesia de Cristo, estamos convencidos que el modelo o método de Dios no es persuadir, es casi convencer. Por poco me persuades. No. No es de persuadir, es de que el hombre se convierta a Dios y mostrarle con evidencias el reino de Dios. Esto va a permitir vidas transformadas por el mismo poder
de Dios. Esta carta apostólica nos muestra ya tres cosas. La primera es cuando vemos nosotros en el libro de grupos de comunión familiar y en el libro el discipulado, vemos nosotros estas tres expresiones: id con su poder, id con su programa, id con su presencia. Oigan, si vamos a ir con su poder, vamos a ir a hacer lo que Él dice y vamos a ir a hacerlo con su presencia. Qué importante entonces, no hay pierde, no es de ir a probar, es de ir a manifestar y es de ir a declarar que el reino de los cielos se ha acercado. Porque si vamos con su poder y vamos con su programa y vamos con su presencia, ¿qué más necesita la iglesia? Solamente con el entendimiento de esto, de saber que yo ya tengo su poder y que estoy haciendo lo que Él me mandó y que Él está conmigo en todo momento, es claro que mi participación, mi desarrollo será algo glorioso, porque veré la gloria de Dios en mi vida, pero manifestándose también a través de la iglesia. Mucha de la iglesia hoy en día está pasiva en el evangelismo, pasiva en la manifestación del poder de Dios. Pero para esto es este discipulado, para indicarte el tiempo, para indicarte que ha llegado la hora, que es el tiempo de manifestar el poder de Dios, que es el tiempo de traer a la luz de los hombres la manifestación del reino de Dios. Qué importante es entonces para nosotros hoy comprender la carta apostólica, entendidos de que no solo vamos a ir a proclamar el reino, sino a establecerlo. ¿Cómo? Pues viviendo de acuerdo a las leyes del Espíritu, manifestando el poder de Dios, que ese es el estilo de vida de la iglesia. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe ser portador no solo de la predicación, sino del poder de Dios, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, 4 y 5, y vuelvo a repetirlo: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Con esta introducción y carta apostólica, nosotros entendemos ahora a qué nos ha llamado Dios. No solo es evangelizar, sino es la demostración, es demostrar, es hacer evidente que lo que predicamos es el reino de Dios. Por lo tanto, cada uno de los ministros, pastores, discípulos, la iglesia completa ha sido llamada a ejecutar este mandato de manifestar el poder de Dios. Hoy quiero concluir haciendo una declaración gloriosa y poderosa sobre nuestras vidas, para que a partir de hoy ese evidenciar, esa manifestación del Espíritu empiece a ejecutarse, a hacerse una realidad en Misión Cristiana del Calvario, que ya no andemos sin fruto y que empecemos a darnos cuenta de que si de algo tenemos
recurso es de lo que Dios ha dicho que podemos hacer. Y hoy quiero invitarlo para que inclinemos nuestro rostro y hagamos esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, que al introducirnos hoy en este manual de manifestar el poder de Dios, cada uno de los que hoy estamos escuchando y recibiendo este discipulado, seamos habilitados para manifestar este poder glorioso. Que cada día tu iglesia, yo como iglesia, pueda ir de gloria en gloria, manifestando el poder de Dios. Señor, tu palabra dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y tu palabra también dice en Juan, y el que cree en mí, las obras que yo he hecho, él las hará igualmente y aún mayores. Padre, yo hoy hago una declaración de la manifestación y del poder de Dios en la vida de cada siervo tuyo, en la vida de cada discípulo, declarando hoy, Señor, que somos habilitados en tu nombre, Señor, para hacer todo aquello que tú nos has enviado. Hoy declaramos que el Espíritu del Señor está sobre nosotros como Misión Cristiana en el Calvario, y que Dios nos ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Nos ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el evangelio y el año agradable del Señor. Hoy habilito, hoy declaro, hoy, Señor, se manifiesta en nuestras vidas el poder de Dios. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Por lo tanto, cada uno de nosotros iremos, predicaremos, pero manifestaremos también, evidenciaremos el poder de Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Qué glorioso esta introducción del manual número 6 de manifestar el poder de Dios. Hemos sido habilitados, pues vamos y hagamos las obras mayores que el Señor ha dicho. Que el Señor les bendiga.